Bueno, pues una buena estrategia SEO es muy importante porque al final es lo que diferencia el éxito de un proyecto a medio o largo plazo, incluso ir consiguiendo microobjetivos a corto plazo, y un proyecto que por mucho que atraiga tráfico, por no llevar una buena estrategia SEO orientada a esos objetivos de negocio, pues no consiga ese éxito. Es importante también que esa estrategia sea realista y vaya de la mano con el objetivo de negocio. Cuando hablamos muchas veces de estrategia SEO nos creemos que simplemente es traer tráfico, pero al final el traer tráfico está muy bien para una cierta visibilidad, si tenemos como objetivo ese branding, pero normalmente el objetivo siempre es generar ingresos, obtener leads, que nos hagan clic en la publicidad, dependiendo de nuestro modelo de negocio. Por eso es muy importante que esa estrategia vaya de la mano con esos objetivos de negocio, y es importantísimo también porque a la hora de ir cumpliendo esos microobjetivos e ir ingresando ese dinero con el cual luego puedes reinvertir, pues va a ser siempre a más corto plazo dentro de lo que es una estrategia SEO que normalmente es medio largo plazista. ¿Y en qué momento surge esa necesidad? La necesidad depende del estado del proyecto, pero normalmente tiene que surgir desde el minuto cero, incluso desde antes de empezar a implementar toda esa estrategia online. Siempre tiene que ir de la mano, ver la viabilidad y ver la importancia que cobra dentro de tu nicho de mercado, dentro de ese nicho de mercado, dentro de ese negocio, el SEO. ¿Por qué? Porque hay muchísimos canales más. Además del SEO, hay mogollón de cosas para hacer dentro del online, incluso que se complementan con el offline, y tenemos que saber también la importancia, la dedicación y lo que nos va a ocupar dentro del global de la estrategia, el SEO. Esto va muy de la mano con la respuesta anterior, y las claves, sobre todo, es entender el negocio que estamos trabajando, saber cuáles son los objetivos y buscar el microobjetivo siempre. Al principio, sobre todo, cuando estamos empezando, el microobjetivo es lo más importante. Pero también es importante, para dar con la tecla o la clave de la estrategia, saber en qué estado se encuentra el proyecto. No es lo mismo un proyecto una web, por así decirlo, que de una gran marca, que una web que está empezando, que una web de un comercio electrónico que no tiene apenas branding, pero sí que tiene bastante tráfico orgánico y que está convirtiendo. Cada uno se trata de manera diferente, cada uno tiene unas necesidades y sobre todo cada uno tiene unos objetivos. También es cierto que cuando estamos empezando un proyecto, esos objetivos tenemos que convertirlos en microobjetivos e ir cumpliendo esos microobjetivos en el menor tiempo posible y con los menores recursos, por así decirlo. Siempre digo lo mismo: menor tiempo posible, mayores ingresos y mínimos recursos. Y entonces para ello también hay que ser inteligente a la hora de saber no solo qué productos, si es ejemplificándolo en un comercio electrónico, fácilmente cuando vamos a empezar no solo hay que atacar los productos que más tráfico pueden llegar a aportar, que es lo típico que se haría, sino saber dónde tenemos más margen de beneficio, saber dónde tenemos una diferenciación o el valor que podemos llegar a aportar y por tanto tendremos mayor facilidad de conversión. Otra serie de cosas a tener en cuenta a la hora de que podamos generar mayores ingresos con muchísimo menos tráfico y muchísimo menos esfuerzo. Si diferenciamos importancia de peso, por supuesto, sigue teniendo la misma importancia que tenía antes. Ahora, el peso con respecto a unos años pues es diferente. Ahora hay otros factores pues que tienen, depende del estado del proyecto, depende del nicho de mercado y depende de ese comportamiento del usuario en determinados momentos, pues tienen ligero peso que pueden inclinar la balanza. Pero como importante, que es la cuestión de la pregunta, sí, siguen siendo importantísimos. De hecho, de los 3 factores que Google ha dicho que son los más importantes a la hora de posicionar una web en Google, dicho en en un Hangout lo dijo, del top 2, uno de ellos eran los enlaces. Por lo tanto, sería absurdo decir que no es importante. Sería absurdo en una estrategia no analizar a la competencia en este sentido, ver lo que está pasando con tus enlaces y sobre todo decir que no hay que hacer enlaces, ¿vale? Eso es lo políticamente correcto, pero no es la realidad. Bueno, factores, más que factores, bueno, sí, podríamos decir factores porque, como he comentado anteriormente, en uno de los Hangouts de hace unos años, un par de años creo, y lo he vuelto a decir algunas veces,
Google ya comentó que habían 3 factores fundamentales a la hora de posicionar una web en Google. El tercero dijo que era RunBrain, pues todo esto de la inteligencia artificial que ha creado ahora. Hay muchísimos artículos y muchísima información sobre esto, no me voy a extender aquí. Y luego tenemos el top 2, contenido y enlaces. Al final es eso, es un usuario está buscando cualquier cosa en Google y lo que está buscando es un contenido, y Google, para ofrecer ese contenido, necesita todos esos enlaces, y para dar una respuesta correcta necesita RunBrain. Por lo tanto, me parece interesante el planteamiento que hace Google y me parece el adecuado, porque al final Google no deja de ser un producto y quiere dar el mejor servicio para sus clientes, que al final es cualquier persona que esté buscando en su buscador. Y creo que me he ido un poco de todo. Al final los 3 factores ya nos los dice Google. Fundamental, como cualquier otra profesión. La formación continua, el aprendizaje, creo que va de la mano con evolución, desarrollo personal, desarrollo de negocio, una mejora constante en todos los sentidos. Y lo de la moda, es que la moda es una cosa y una profesión como el SEO es algo muchísimo más serio como para definirlo como moda. Llevan intentando matar al SEO un montón de años, y como ves, cada vez hay más empresas que están muchísimo más interesadas en SEO. Cada vez hay muchas empresas que una parte muy importante de la facturación viene de SEO, y cada vez hay más empresas que lo tienen presente y que quieren hacerlo porque saben el potencial. Y pasa como todo, no es que sea una moda, no es que ahora se oiga hablar de esto, sino que con el paso de los años la gente ha ido viendo todo lo que puede dar el SEO, y ahora cada vez lo va viendo más, qué puede dar el SEO, cuántos ingresos te pueden generar, y al final el dinero llama mucho la atención y los negocios no son tontos. Pues consejos, el primero de todo es que no todo el mundo vale para todas las cosas, y eso está claro. Para SEO, sobre todo, tienes que ser una persona muy activa, una persona con la mente muy abierta, y una persona que no se canse de aprender, no le guste lo estándar, y sobre todo que quiera hacer una cosa y que al día siguiente pueda hacerse de otra forma. No sé cómo expresarlo, pero al final tiene que ser una persona muy activa y que le guste aprender. Esto no es como otra profesión que muchas veces puede llegar que puedes llegar a aprender algo y digamos que eso son las bases, y poco tienes de actualización. Esto es muy cambiante, se va actualizando mucho, y al final las bases son las mismas, pero cada vez todo es más depurado, cada vez salen cosas nuevas, y bueno, al final también hay mucho de prueba-error, hay mucho de experiencia y hay mucho de estar actualizado. Por lo tanto, es el consejo que podría dar, que si crees que tienes esas cualidades, crees que se te da bien el online, a por ello. Yo creo que es bueno. Yo desde que empecé a esto, hice mi primer artículo o hice mi primer vídeo, mi primera entrevista, siempre lo he dicho, y está en internet. No lo estoy diciendo ahora, lo llevo diciendo 5 o 6 años. Cuanta más gente haya en esto, mejor. Cuanta más gente aportando información útil, mejor. Cuanta más gente experimentando y sacando cosas nuevas, mejor. Cuanta más gente con experiencias positivas, cuanto más gente más cualificada, mucho mejor, porque nosotros podremos aprender de esa gente y cada vez seremos mejores. Y cada vez iremos evolucionando, y cada vez más negocios confiarán en esta profesión. Bueno, son varios los puntos a favor que destacaría, y no porque al final nos hayamos currado nosotros mismos el temario, hayamos buscado a los profesores adecuados, etcétera, sino porque digamos que tanto el índice como la metodología está orientada a todas las fases por las que atraviesa un proyecto de 0 a 100 o puede llegar a atravesar en cualquier momento de la vida de ese proyecto online. Además, digamos que hay tantas fases, tantas cosas dentro del SEO, que una sola persona no puede ser especialista en todo, es imposible. Por lo tanto, los profesores no solo son profesores súper experimentados, digamos, no son profesores directamente, los profesores son profesionales en activo que se dedican a eso, a esa materia que va a explicar en su día a día, 8, 10, 12 horas diarias haciendo eso.
Si por ejemplo tenemos una clase de migración, SEO, esa persona ha hecho 30, 40, 50 migraciones en los últimos 7, 8, 10 años, o a lo mejor no ha hecho tantas, ha hecho 5 o 6, pero de portales de millones de URLs. Además, son personas, son profesionales que están constantemente actualizándose y que se les consideran los mejores en esas ramas. Es que más no se puede pedir, es lo que yo digo, hay que diferenciar muy bien entre un profesor que se dedica a la docencia y un profesional que se dedica a explicarte lo que hace en su día a día, y sobre todo un profesional que sabemos de sobra que lo hace bien por todo el background que tiene.